A ver, con lo que estaríamos ingresando al tercer módulo denominado Ciclo de la Violencia y sus fases. A ver, las fases o patrones de comportamiento por las que pasa una violencia o una situación o un hecho de violencia intrafamiliar en cualquiera de los tipos, ¿no? Equivale a que pueda pasar por al menos estas tres fases. Fases que llegan a ser de manera cíclica, de modo que una fase va a llevar a la otra y la última fase va a volver a continuar, puede ser con mayor o menor intensidad, y va a pasar nuevamente por la primera fase. ¿Cuáles son esas fases de las que estamos hablando? Pues lo tienen en sus pantallas. La primera es la fase de tensión. Esta fase suele durar por un periodo de tiempo, puede ser entre semanas hasta meses. Es una fase en la cual va a ir creciendo el estrés entre el agresor y su víctima, de modo que la comunicación entre estos dos actores se va a ir truncando, ¿no? Entonces es una fase de tensión que va a tener como consecuencia que esa tensión en algún momento vaya a finalizar explotando o de pronto ejerciendo, ¿no? Algún tipo de violencia más allá del que ya está ejerciendo. Por ejemplo, si hablamos de una violencia psicológica, podemos decir que la conversación, etcétera, se va a ir truncando hasta probablemente llegar a una violencia física. Esa primera fase denominada de tensión. Posteriormente se tiene a la fase aguda o de crisis. En esta fase la tensión se va aumentando para finalmente estallar la violencia. Entonces podemos indicar que esta violencia psicológica, ¿no? Que ha iniciado de esa manera y que ya estaba bien tensa, explota y se vuelve impredecible porque no se sabe a qué tipo de violencia puede abarcar, ¿no? Puede ir desde una violencia física hasta una violencia sexual o violencia feminicida. Se dice que esta segunda fase tiene un término de pronto más corto porque surge como un estallido, como un resultado o consecuencia de la primera fase. No, se dice que es explosivo, impredecible y que puede durar o tener una duración o perduración entre 24 a 72 horas, lo cual puede resultar en lesiones serias e incluso la muerte, ¿no? Como les iba indicando, puede llegar hasta un tipo de violencia sexual o violencia feminicida, lo que llegaría a ser la muerte. Posteriormente, lo que va a suceder es una fase de calma o denominada también una fase de luna de miel. ¿En qué consiste esta fase? Se dice que después de la fase aguda o de crisis, ¿no? El agresor no va a ver ya consumado en este caso su situación de violencia, ¿no? Es decir, ya ha explotado, ya se siente de alguna manera más tranquilo porque ha logrado soltar esas emociones desenfrenadas que tenía, ¿no? Hacia su víctima. Esta etapa o fase surge después de la fase aguda o de crisis. Entonces, en este caso, el abusador, el agresor, va a pasar de un periodo más calmado a una fase denominada como luna de miel. A su vez, estas fases van a ir, como les decía, ir avanzando de manera cíclica, de modo que va a durar también un corto tiempo para luego nuevamente avanzar a una fase de tensión y nuevamente va ejerciendo su agresor un ciclo de violencia. Entonces, muchas veces lo que sucede es que desde la primera fase de tensión, donde van teniendo, por ejemplo, esa violencia psicológica, en la fase aguda o de crisis, ¿no? Ya puede que no haya buena comunicación
¿no? Durante un buen tiempo, desde semanas o meses, y en la fase aguda, que es una fase muy cortita, en esa fase puede explotar, es decir, puede ir desde gritos, amenazas, no, amenazas o gritos que van a perturbar en este caso a su víctima. Sin embargo, posteriormente a esta fase aguda o de crisis, en la fase de calma o de luna de miel, va a haber una leve calma que puede durar un tiempo mayor, ¿no? A la fase aguda o de crisis, pero tampoco es tan extensa, ¿no? Porque como es una persona o una pareja que no ha recibido el tratamiento o no ha realizado las acciones legales correspondientes, entonces nuevamente va a haber una fase de tensión, porque es un problema que no se ha llegado a solucionar. Entonces ya la próxima vez, cuando pasen una fase de tensión, ya no van a ser ciertas críticas, ¿no? Entonces, usualmente en la fase de tensión cada vez se ve un aumento de nivel del tipo de violencia. Y nuevamente, ¿no? Va pasando de manera cíclica, otra vez a la fase aguda o de crisis, donde nuevamente tiende a explotar, ¿no? Luego otra vez una fase de calma, y así cada vez esas fases pueden jugar durante un tiempo, ¿no? Hasta que nuevamente estalle, y mientras no se llegue a solucionar o por lo menos haber una intervención, ya sea legal o psicológica y social, entonces va a ser muy, muy complicado que ese ciclo se pueda cerrar, ¿no? Entonces podemos decir, como conclusión de este tercer módulo, que el ciclo de la violencia, de los factores de comportamiento del agresor y de su víctima, va pasando por ¿cuántas fases? Decimos tres fases. Tres fases que van evolucionando y van dependiendo una de la otra. La fase de tensión concluye y pasa inmediatamente a una fase aguda porque es el resultado de esa fase de tensión. Lo propio, la fase aguda o de crisis va a pasar a la fase de calma o de luna de miel como resultado de esa explosión que ya hubo. Entonces, como ya el agresor ha podido soltar, ¿no? El tipo de violencia que él tenía ahí como que truncado y pudo soltar al mundo exterior. Entonces es en ese momento que va a haber una leve calma y nuevamente, ¿no? Como no se soluciona, va a ir a una fase de tensión, y esta fase o avance cíclico usualmente va desde lo más leve a que cada vez, ¿no? Que vaya dando nuevamente sea una fase, entonces va a ir aumentando el tipo de violencia o los niveles de violencia. A modo de poder compartir con cada uno de ustedes, si tienen ciertos patrones, ¿no? De comportamiento violento, se tiene una encuesta que usualmente es respondido por las víctimas que van denunciando o incluso en las ferias de prevención de violencia intrafamiliar, ¿no? Particularmente cuando la víctima es mujer. Pero el hecho de ser mujer no es un factor determinante, ¿no? Porque incluso se ha visto donde los varones pueden llegar a ser víctimas, ¿no? Bueno, entonces, como les iba comentando, se tiene en la pantalla una encuesta, el cual puede ser respondido de manera interna, ¿no? Por cada uno de ustedes. A ver, vayamos desarrollando. Se dice que en cada uno de estos puntos se está logrando identificar los patrones de comportamiento de algún tipo de violencia. Se dice uno, a ver, en este caso la pareja o la persona que es agresora, dice, te culpa por sus cambios de ánimo, malestares o frustraciones propias. Entonces, su respuesta puede ser nunca, puede ser en ocasiones, puede ser casi siempre, ¿no? Entonces ahí van marcando, ¿no? De acuerdo al número, no pueden ir poniendo un bien o un uno o dos o tres, ¿no? Las opciones. La segunda pregunta es, ¿te amenaza o chantajea? Eso sí, de carácter general, ¿no? No sobre un tema en específico, lo propio.
Te grita, se burla de ti, te humilla, ¿no? Desestima tus opiniones y te critica, controla tu forma de vestir, sí, en ocasiones, nunca. Te prohíbe decidir sobre tu dinero y tus bienes, nunca, en ocasiones, casi siempre, ¿no? Controla tu hora de salida, de llegada o uso del tiempo en general. Te obliga a mantener su relación en clandestinidad. Tu relación de pareja te ha llevado a ser destructiva. Tu pareja se irrita si le dices que fuma o bebe demasiado, es decir, le haces una crítica que puede ser cierta o que una opinión que no le parece, ¿no? A uno. Entonces, ¿qué reacción tiene, no? Se irrita nunca, en ocasiones o casi siempre, ¿no? Entonces, para que vayan teniendo algunos tips, particularmente cuando se llega a obtener las respuestas de en ocasiones o casi siempre, de haciendo un ponderado de, a ver, de 10 sobre los 21 puntos en este caso, se dice que ya la persona que ha respondido esta encuesta llega a ser una víctima de violencia. Entonces es como una alerta, por eso está el color amarillo. Dice, esto también es violencia y despierta, ¿no? Entonces son luces de que estamos, ¿no? Podemos estar viviendo en violencia y no lo sabemos. Asimismo, tenemos otra encuesta que es como que vamos a ir subiendo de nivel. Y dice, busca ayuda, esto no es tu culpa. Y respondemos de manera consciente igual a las preguntas. En este caso dice, te empuja, te golpea, te pellizca, igual, ¿no? Nunca, en ocasiones, casi siempre. Evitas topar ciertos temas o hacer ciertas cosas por temor a la reacción de tu pareja. Sientes culpa o responsabilidad por las reacciones violentas de quien te agrede, es decir, esa sensación de culpa. ¿Tienes conocimiento si tu pareja ha violentado a parejas anteriores? Pues puede ser sí, o en ocasiones sí lo hacía o nunca, ¿no? ¿Te has aislado de tu familia, amigas y amigos por estar con tu pareja? ¿Crees que con tu sacrificio tu pareja puede cambiar? Pues sí, no, nunca. ¿Sientes que tu pareja tiene la razón en sus críticas, quejas o reclamos que tiene contra ti? ¿Tienes relaciones sexuales sin tu consentimiento? ¿Te amenaza con quitarte a tus hijos o tus bienes si terminas la relación o denuncias? ¿Ha vuelto a agredirte después de haber prometido que no lo va a volver a hacer? Entonces, lo propio. Igual si uno va respondiendo conscientemente y obtiene aparentemente una puntuación superior, igual o superior a los 20 puntos, entonces es signo de que debes de buscar ayuda. Finalmente, tenemos la última encuesta, el cual está, como ustedes pueden visualizar, la encuesta tiene un fondo rojo. Entonces, este tipo de nivel de violencia es algo más superior. Las preguntas a responder son las siguientes. ¿Tienes miedo a tu pareja? ¿Te amenaza con hacerte daño o dañar a tu familia si terminas la relación? ¿Te ha quitado tus bienes? ¿Te amenaza con hacerte daño o suicidarse si se acaba la relación? ¿Tu pareja te dice que no podría arreglar, que no podrías arreglártela si no es con él o con ella? ¿Ha vuelto a agredirte después de haberte prometido que no lo volvía a hacer? ¿Estás deprimida y con problemas de salud o has tenido pensamientos suicidas? ¿Te obliga a tener relaciones sexuales? ¿No? Entonces, en el caso de que sea así, o en ocasiones, hay que aclarar, ¿no? Que estamos dentro de un delito de violación. Las reacciones de violencia son impredecibles y cada vez son más recurrentes. Puede que la respuesta en esta encuesta, ¿no? Puedan tener respuestas de en ocasiones a casi siempre, ¿no?
y sientes que nadie te puede ayudar o no, o consideras que no mereces ayuda, entonces a manera de que uno va a ir respondiendo a cada una de estas preguntas, ya en esta encuesta ya no hay un número que hay que superar, ¿no? Sino simplemente hay que ser conscientes y si ya vamos respondiendo en ocasiones o respondemos casi siempre, entonces ya no es una alerta, ¿no? Es signo de que usted ya debe de pedir, ya se encuentra en peligro y debe de pedir ayuda. Entonces, por lo tanto, debe de denunciar. Por lo que habríamos concluido ahora sí el módulo tercero de ciclo de la violencia, fases y los patrones de comportamiento que tienen en este caso los agresores.